que sí quiero platicar con ustedes y quiero compartir esta plática con la consejera electoral Pamela San Martín, que la tenemos en la línea. Pamela, muy buenos días. Buenos días, Broso, ¿cómo estás? Muy bien, Pamela San Martín, con gusto de saludarte y perdón que nos acerquemos a tu luz, pero el asunto del PES, del partido que en una serie de maromas cuasi espectaculares nos llegan noticias desde el Tribunal Electoral que hay quien tiene la vocación, ni siquiera quiero decir el edicto porque sería meterme en otros asuntos que no me constan, pero hay esta voluntad de querer maromear la ley para conservar el registro del partido Encuentro Social, a pesar de que no llegó en la votación al 3%. Entonces nos acercamos a tu luz porque tú sabrás decirnos qué es lo que corresponde, dónde está la trampa y dónde está el trapito. Pues mira, Broso, creo que hay un punto que tenemos que partir. No están maromeando la ley. Si se confirma lo que se dice en torno a regresar el registro al Partido Encuentro Social, se está maromeando la Constitución. Es decir, la propia Constitución es la que establece, a partir de una reforma constitucional del 2014, Sí. que para que un partido político conserve su registro, requiere el 3% de la votación. Es decir, antes el umbral era el 2%, en la reforma del 2014 se cambió al 3%. Y ahora parece ser que se está dando una interpretación en la que pues no importa si se cumple con ese criterio constitucional, que fue una decisión. Es decir, como lo acaban de reformar en el 2014, no podemos hablar de que es un resabio del pasado. Claro. Es una decisión del constituyente permanente el establecer como requisito para la permanencia en el sistema de partidos, porque recordemos, la permanencia en el sistema de partidos les otorga a los partidos la calidad de entes de interés público, que tienen derechos, también tienen obligaciones, que tienen un conjunto de prerrogativas. Es decir, se les coloca en una condición para ser la vía primordial para lograr la representación política en este país. Y para ello hay requisitos legales, pero hay requisitos constitucionales, y este es uno de los constitucionales. ¿Y cuál es el argumento que al parecer se está utilizando? Bueno, si bien el partido no consiguió el 3% de la votación, sí obtuvo un conjunto muy grande de diputados y de senadores. Entonces, como hay muchos diputados y senadores del Partido Encuentro Social, entonces debe tener una representación como partido. Solo que me parece que hay un detalle que estamos obviando. Esos diputados y esos senadores llegaron a partir de la postulación por una coalición, no por un partido político, por una coalición, es decir, por 3 partidos políticos. Lo cual también está PT, considerado en la ley. Claro, pero también está considerado en la ley y en un transitorio constitucional que cuando participan en coalición, participan con emblemas separados. Sí. No sé si recuerdas cuando todavía la elección de Fox, que había un emblema conjunto de una coalición. Votabas por había un solo recuadro para votar por un candidato de coalición. Sí. Posterior a esto se decidió separar los emblemas. ¿Para qué? Para que los ciudadanos y las ciudadanas pudieran decidir no solo por qué candidato o candidata votar, sino por qué partido o partidos votar. Claro. Entonces, en este caso, si bien los diputados y senadores que hoy pudieran pertenecer a la bancada del PES, o que en un primer momento fueron asignados al Partido Encuentro Social, lo son porque el origen partidista, es decir, dentro del convenio de coalición se decidió que esos eran los candidatos que postulaba el Partido Encuentro Social o que proponía la coalición el Partido Encuentro Social. Al final del día, cuando se votó por el candidato o la candidata aparecía 3 veces. Una vez en Morena, una vez en PT y una vez en Encuentro Social. Sí. Y los votos se recibieron vía Morena o vía PT. Pero Pamela San Martín, consejera electoral del INE, aquí donde estoy a punto o estuve a punto de desmayarme de la risa, fue cuando un magistrado que está apoyando este proyecto del Partido Encuentro Social habla de que pues hay momentos en que no puede uno basarse en la literalidad, ¿verdad?, del asunto, que la interpretación va un poco más allá, pero así de claro como nos estás contando las cosas, pues entonces la postura, y así explicada por el magistrado, es, perdón que lo diga, voy a decir lo más elegantemente posible, es un insulto a la inteligencia, es una falta de respeto.
Me parece que lo que no podemos aceptar es que un tribunal de control constitucional, recordemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, es el máximo órgano de control constitucional en materia electoral en el país. Y me parece que el cuidar, digamos, cumplir con los mandatos de la Constitución es un mínimo que se tiene que garantizar. Y ahora, bajo una lógica de garantismo, de ampliar los derechos, pues entonces, pues quitemos toda restricción constitucional al ejercicio de los derechos, todas y cada una de ellas. Es decir, que los partidos políticos se puedan crear sin absolutamente ningún requisito, sin absolutamente ninguna restricción, para que pues las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer a plenitud el derecho a la asociación. Esa no es la vía que hemos establecido y está permitido que hayan reglas y requisitos para la conformación de partidos, para la permanencia de partidos. Está permitido incluso en la doctrina convencional. ¿Por qué? Porque precisamente se está convirtiendo en un ente de interés público. No es solamente una organización de ciudadanas y de ciudadanos. Es un ente de interés público que tiene que cumplir con las propias reglas que nos dimos, porque aparte estas reglas no son nuevas. Las reglas eran conocidas desde el inicio del proceso electoral. Todos los contendientes sabían con qué reglas estábamos jugando. Me parece que no podemos aplicar reglas diferenciadas y al final dar una interpretación que pues no es que no cumpla con la literalidad de la ley, no cumple con el sentido de la Constitución y con el mandato expreso de la Constitución. Sí, realmente nos pareció que era demasiado elaborado para hacer una vulgar maroma, pero no quisimos adelantar juicios, sino ir a los hechos, a lo que existe, a lo que hay, a la regla, y además reglas todavía muy frescas, ni siquiera son reglas que pueden caer ya de modeo, fuera del contexto, están muy actualizadas, y partiendo de esa base, el presidente de ese partido acude a la corte, al tribunal electoral, asumiendo que está siendo parte de una injusticia. Partiendo de esa premisa, que evidentemente es falsa, la premisa de la injusticia, también ya se adelantaron a iniciar un registro para otro partido político por si les chispan este tipo de juegos, de perversión, de intencionalidad, no sirven a la hora de querer amachinar otro registro de partido político porque estás anunciando que te están haciendo trampa en la parte electoral del país. No influye para un nuevo registro que está buscando este mismo sujeto. Me parece que, primero, el derecho a impugnar cualquier decisión de la autoridad es un derecho que tienen no solamente los partidos políticos, cualquier persona tiene derecho a inconformarse si no está de acuerdo con la decisión que tomó la autoridad electoral. Me parece que eso es absolutamente válido. También es absolutamente válido que un conjunto de ciudadanas y ciudadanos soliciten iniciar el procedimiento para, de cumplir con los requisitos, poder conformar un partido político. Lo que me parece que nos debiera preocupar es el control de constitucionalidad. Es decir, el problema no es que alguien impugne una decisión, es que cuando se resuelva se resuelva en el marco de las normas que nos hemos dado, en el marco de la Constitución. Y es una responsabilidad que tiene el máximo órgano de control constitucional en materia electoral del país. Y creo que eso es lo que resulta exigible. La permanencia o no de un partido del sistema de partidos es un tema aritmético. Es decir, en este caso no hay una valoración alrededor de. Hay causales que implican una valoración, pero esta en particular no implica ninguna valoración. Es aritmética pura. Con aritmética pura, ¿cumpliste el 3%? Conservas el registro. ¿No lo cumpliste? Lo pierdes. No hay una valoración sobre el partido, su comportamiento, si fue correcto. No. Es un tema de cuántos votos recibió. A mí me queda claro tu razonamiento acerca de los dos puntos. O sea, por un lado, ellos tienen derecho a impugnar, más allá de las intenciones que tengan, tienen ese derecho. Y siendo la matemática la que aplica, pues tendrán que ser en su momento exhibidos y ya podremos calificar al sujeto o a los sujetos que hayan impugnado de una forma tramposa. Igual, también todo mundo tiene derecho a pedir un registro como instituto político
político, todo mundo tiene derecho, más allá de las intenciones que fueran, por ejemplo, si se me van a unir unos millones, los cacho de este lado. No importa, lo importante es que salgan los millones, ¿no? También tienen derecho y también se darán a conocer por lo mismo, aunque en la historia, aunque en la trama, vayan los dos actos ligados, en este caso con el Partido Encuentro Social, pero entiendo que los derechos son comunes hasta para ellos. Me parece que aquí hay una cuestión que no podemos obviar, ¿no? Y es que las autoridades estamos obligadas a garantizar todos los derechos, porque por mucho que se pueda discutir si hay una intencionalidad o se pueda pensar si hay una intencionalidad, esa no es una razón para limitar un derecho, el que se utilice por un buen motivo o por un mal motivo, porque si no abriríamos una arbitrariedad brutal por parte de la autoridad en cuanto decide cuándo sí se va a ejercer un derecho y cuándo no se va a ejercerlo, porque le veo buenas razones o le veo malas razones. Dices tú la diferencia entre lo ilegal y lo inmoral. Pero esta es una valoración, finalmente estamos hablando del sistema de partidos, y el sistema de partidos es evaluado por las ciudadanas y los ciudadanos, porque uno de los fines de los partidos políticos es precisamente participar en los procesos electorales, uno de ellos. Sí. Y en esos procesos electorales, pues la ciudadanía es la que acude y decide si apoya o no apoya ese partido, si respalda o no respalda. Y esto será pasa por otro ámbito. Pero lo que creo que es más, y aquí esta es la parte en la que yo tengo una preocupación en torno a este tema, es cómo tenemos el control constitucional para poder garantizar que haya un cumplimiento de la Constitución más allá de las impugnaciones. Sí. Los actores pueden hacer valer sus razones de inconformidad, y estas deben de ser analizadas en todos los casos, estoy absolutamente convencida. Sí. Pero al momento de resolver, lo que no podemos es, en aras de, un discurso garantista, es decir, un discurso de que lo que estamos haciendo es ampliando derechos. Los derechos no nada más son los derechos de ese partido, no nada más son los derechos de los militantes de este partido, también son los derechos de la ciudadanía a contar con partidos que cumplan con el marco de un Estado de Derecho, a contar con reglas que de hecho se cumplan, a que los actores que puedan competir precisamente porque han cumplido con los requisitos y los procedimientos que establecen nuestras leyes. Sí. Eso también es un derecho de la ciudadanía. Ahora, Pamela, también lo que pasa es que también aquí el riesgo, por ejemplo, ese derecho ciudadano, inclusive a usar una maroma para exigir algún derecho o paliar una injusticia que el ciudadano siente, dices, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero no importa, llegará a la ley, llegará a la Constitución y ahí se aclararán las cosas. Aquí lo que es terrorífico es que un magistrado dé una maroma similar o doble para cambiar el rostro auténtico y el rostro exacto de lo que dice la Constitución al respecto, porque lo que no importa que algún ciudadano pues quede atropellado por su propia torpeza, su falta de tino. Aquí nos pone en riesgo el Tribunal Electoral cuando un magistrado nos muestra que se puede maromear la Constitución. Esto es muy peligroso. Me parece que sin duda, y además lo que tenemos que ver es, cuando estamos discutiendo un tema de garantismo, porque el argumento está yendo por la vía del garantismo, que es la nueva vía por la que se puede cambiar todo el marco legal constitucional que tenemos, en aras de ampliar derechos. Nada más que para ampliar derechos tenemos que ver todos los derechos en juego, no solamente los derechos de quien está impugnando. Y más allá de los derechos, de ver una visión amplia de los derechos de quien impugna, es decir, del Partido Encuentro Social, creo que también tendríamos que ver los derechos de la ciudadanía, de que se aplique el marco constitucional. Y hablando, perdóname, pero hablando del marco constitucional, el tiempo se nos acaba, pero no quiero dejar de aprovechar tu presencia en el Mañanero para preguntarte exactamente acerca de la ley, el turismo, el promo que sacó la Secretaría de Turismo, que me recordó algunos años del Soviet, el camarada. Gracias al camarada tenemos las playas, y gracias al camarada tenemos a las montañas, y gracias al camarada tenemos a los valles, a los desiertos, a los ríos. O sea, esto se llama propaganda y parece que ya lo bajaron, porque evidentemente esto era en contra de la Constitución también, ¿no?
A ver, me parece que en esto no podemos mirar ese promocional sin ver el contenido del artículo 134 constitucional, que dice que, digamos, tiene que haber un uso imparcial de los recursos públicos y que los recursos públicos no pueden emplearse para la promoción personalizada de servidor público alguno. Y por otra parte, también llama la atención, y creo que tendría que ser materia de análisis, el que aparezca en propaganda gubernamental el nombre de un partido político, el partido político que postuló al actual servidor público. Así es. Me parece que en esta parte no podemos obviar que los servidores públicos tenemos obligaciones de cumplir con el marco constitucional, y el marco constitucional sí establece un control muy específico sobre el uso de recursos públicos, sobre la propaganda gubernamental, que tiene que tener fines informativos y de orientación social, y no convertirse en una publicidad del mandatario en turno. Esto, sin duda, creo que debe de ser analizado para mantenernos más allá del caso concreto, pero tomando en cuenta el caso concreto, el que esto no es admisible en el marco de las reglas que nos hemos dado en el país. Y creo que todos tenemos que participar, principalmente el Ejecutivo Federal y las secretarías que dependen del Ejecutivo Federal, cumplir con este marco del 134 constitucional. Y volvemos a la norma. Mucha gente dentro de la Secretaría de Turismo estaba indignada porque le protestamos la forma en que quisieron hacer un promo turístico, que estaba fuera de la ley, que estaba atacando los conceptos constitucionales. Se indignaron. Hoy sale Andrés Manuel en su mañanera a decir que ya se bajó el tal video, que él lo pidió, y dices, bueno, más allá de muchas gracias por pedirlo, pues se agradece no violentar la ley, en este caso el artículo 134, para que no haya una propaganda de partido ni una propaganda personal en un asunto que es cosa pública, no de un partido, no de una persona, sino de todos. Y así como estas cosas estarán sucediendo, Pamela, varias, porque pues parece ser que por ahí va a venir mucho ruidito, y estaremos acudiendo a gente como tú, no solamente para que nos dé siempre tu valioso parecer, sino para que nos ubiques dentro de la parafernalia de las normas, de las reglas, de lo constitucional, de lo que está escrito, porque finalmente tiene que imperar ese asunto, y no el de los humores, o el de los pareceres, o el de los buenos y los malos gustos, o las pretensiones que nunca sabemos si vienen bien o vienen mal, salvo que se topen con el artículo que tú nos digas o nos señales. Te agradecemos mucho esta mañana, Pamela. Te agradezco a ti, Broso, y creo que tú le pusiste el dedo en el clavo. El tema es que el recurso público es un tema de interés público. Sí. Y así es como se debe de manejar el recurso público. Por eso son tantas las restricciones, y por eso es tan relevante que estemos al pendiente de esto. Muchas gracias, Pamela San Martín, consejera electoral del INE. Un abrazo.